los milagros no fueron para los tiempos pasados. Los milagros son para el que cree. Alguien dice amén, aleluya. Cómo Dios le gusta exponer a sus hijos a cosas que están difíciles, cosas que a la vista no se pueden resolver, para Dios dejar su firma, que quien lo va a hacer es la mano de Dios. Cada vez que Dios te pone a enfrentar algo que es más fuerte que tú, espera que la mano de Dios se va a meter. Y por eso dice la Biblia que Jericó estaba cerrada, y Dios quiso que estuviese cerrada, porque Dios iba a mandar un mensaje a todo Canaán, que aunque Jericó era impenetrable, la mano de Dios la iba a estremecer. ¿Listo? ¿Cuántos tienen el terreno listo? Aleluya. Y el Espíritu de Dios me guiaba a estos versos. A veces uno lee una historia tantas veces, pero es impresionante cómo Dios nos revela su escritura, su palabra, y afecta en el momento en el cual estamos viviendo. Por eso la Biblia es clara y dice que debemos de escudriñar las escrituras, porque en ella se encuentra la vida eterna. Estos versos me impactaban porque Dios es un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios real, y lo demuestra en cada generación, cada época. Y una de las cosas que me gustaría testificar, que Dios me permitió vivir y experimentar en estos días, fue predicando en un hogar allá en Norte Carolina. Nosotros hacemos cultos de hogares en diferentes hogares, llevamos la palabra del Señor, adoramos, oramos. Pero en uno de los hogares que nos tocó ir a dar el culto a Dios, recuerdo que entrando por la puerta, yo pude observar a una niña bien chiquitita, ella, jovencita, que tenía una especie de yeso en su pierna. Yo no pregunté qué le había pasado desde que entré, pero cuando entré, yo tuve al instante una visión. Cuando tuve aquella visión, yo veía dos huesos que se unían, se empataban, se ligaban, se restauraban. Y al instante que yo vi eso, el Espíritu de Dios me habló y me dijo: voy a sanarla esta noche y yo te indicaré cuándo. Cuando Dios me ministró eso, yo no pregunté más. Yo comencé a dar el culto normal, comencé a dar la palabra. Y la niña estaba ahí. Luego me habían contado al final del servicio que la niña se había caído de una altura, y cuando cayó, el hueso se le rompió en dos. Habían tenido una placa, como le decimos nosotros los dominicanos, o rayos X que le habían hecho, donde se evidenciaba la rotura, y un lado del hueso a la derecha y el otro lado del hueso a la izquierda. De repente, cuando el culto termina, vuelve y me habla el Espíritu Santo y me dice: llama a la niña porque ahora la voy a sanar. Yo estoy recibiendo instrucciones, y quizás usted se pregunte por qué estoy dando este testimonio y qué tiene que ver con lo que vamos a hablar. Pero cuando yo obedecí al Espíritu Santo de Dios, yo llamé a la niña. La madre pasó con la niña, la cargó. La niña no se le podía tocar ni tan siquiera en la pierna, porque le dolía. No podía tocar la pierna al suelo, ni rozar la pierna del suelo, del dolor tan fuerte que ella sentía. Y el Espíritu Santo me daba indicación y me decía: ora y pon tu oído cerca de la pierna, porque hoy te daré una enseñanza. Yo puse mi oído y comenzamos a clamar. Sentimos una atmósfera sobrenatural que saturó el lugar, llenó aquella casa, y el Espíritu de Dios se manifestó. Y en aquel momento yo pude escuchar ese sonido de hueso tronando que sonó en la pierna. Y cuando sonó, mi alma alaba a Dios. De repente terminamos de orar y yo dije: wow, sentí que Dios hizo el milagro y la sanó. Pero como la niña tenía un yeso, no se le podía quitar, había que llevarla al otro día donde el doctor.
al otro día me llaman, y cuando me llaman, la persona testificando, la dueña de la casa testificando, diciendo que ella fue al doctor con la madre, y cuando fue donde el doctor le tiraron otra placa, y el doctor dijo: ¿qué tiene la niña? Y le dijo la madre: un hueso roto. Y dije: pero no entiendo, porque en la placa el hueso sale empatado normal, está totalmente derecho, no hay rotura. Y al instante que la madre escuchó eso, soltó la niña, y la niña en el propio hospital salió corriendo y brincando, que no sentía dolor porque Dios la había sanado. Con esto estoy diciendo que el Dios que usted adora, que usted le ora, que usted le clama, que usted le hace culto aquí, es real y es poderoso y tiene poder. Los milagros no fueron para los tiempos pasados. Los milagros son para el que cree. ¿Alguien dice amén? Aleluya. ¿Habrá alguien que cree en esta noche? ¿Habrá alguien que cree en esta noche? Alguien que diga conmigo: yo creo. Diga con fuerza: yo creo. Yo pregunto en esta noche: ¿habrá alguien aquí que quiera vivir en lo sobrenatural? No sé, como que se está encendiendo algo aquí. ¿Alguien dice amén en esta hora? ¿Habrá alguien aquí que quiera vivir en lo sobrenatural? Hago la pregunta de verdad: ¿habrá alguien aquí que quiera vivir en lo sobrenatural? Cuando estoy diciendo que Dios es real, estoy diciendo que no importa la enfermedad que tengas, el problema que estés atravesando, Dios es capaz de resolver, de obrar en el hoy, ahora. Dios es capaz de romper cadenas, de sanar enfermedades, de desaparecer hernias, tumores, como le hemos visto en estos días. A su nombre. Entonces nos hacemos una pregunta: ¿qué se requiere para entonces activar lo sobrenatural? Por eso le hacía la pregunta y le daba el testimonio. Hay ciertas acciones necesarias antes de uno ver lo sobrenatural. Por eso le dije que en aquella casa Dios me dio una enseñanza. Dios me indicó el cómo y el cuándo lo iba a hacer. Esto me provocaba a mí a tener dependencia del Espíritu Santo de Dios. Los milagros no ocurren si no hay dependencia. A veces queremos ver la mano de Dios obrar, pero a veces Dios está demandando dependencia. Y depender de Dios no es cosa fácil. Depender de Dios es usted rendir su voluntad al Espíritu Santo de Dios. Por eso yo decía en una ocasión que lo más grande que usted le puede entregar a Dios no es dinero. Lo más grande que usted le puede entregar a Dios es su voluntad. Porque si le entregas tu voluntad a Dios, se lo está dando todo. A su nombre. El que le ha entregado su voluntad al Espíritu Santo de Dios, no le va a costar darle a Dios lo que es de Dios. A su nombre. Porque le ha entregado voluntad. Y no todo el mundo le entrega voluntad a Dios, voluntad al Espíritu Santo de Dios. Por eso a veces Dios nos pone en ciertas circunstancias para Él enseñarnos dependencia de Dios. En esta historia se evidencia lo que es depender de Dios. El pueblo de Israel había durado 40 años vagando y dando vuelta en el desierto. La conquista de Jericó representaba que las vueltas en el desierto se acabaron, que ya Israel no iba a seguir en el mismo círculo, sino que era hora de avance, de conquistar, de crecer, de avanzar, de desarrollarnos, de poseer las promesas de Dios. Usted se imagina cuando usted se siente como dando vuelta en lo mismo, rodeando lo mismo, caminando en lo mismo, pero Dios te dice: llegó la hora de avanzar y conquistar. Jericó era la primera ciudad de la tierra prometida que Dios le iba a entregar a Israel. Por eso esta conquista era clave, porque lo que sucediera allí iba a mandar un mensaje a todo Canaán, a los demás reinos, a los demás pueblos. Me explico. Si Israel perdía, eso iba a fortalecer el ánimo de los demás pueblos
a entender que Israel era vencible y que el Dios de Israel se podía vencer. Por eso aquella conquista tenía que mandar un mensaje. Por eso la pelea no iba a ser común. La guerra no iba a ser común. Por eso la historia, que no leímos los primeros versos, pero comienza ese capítulo diciendo: y Jericó estaba cerrada, y dice, y bien cerrada. Y me gusta que el escritor resalte de que no tan solo estaba cerrada, sino que estaba bien cerrada. De entender que era impenetrable aquella ciudad. Y cómo Dios le gusta exponer a sus hijos a cosas que están difíciles, cosas que a la vista no se pueden resolver, para Dios dejar su firma, que quien lo va a hacer es la mano de Dios. Alguien puede alabar a Dios, aleluya. Cada vez que Dios te pone a enfrentar algo que es más fuerte que tú, espera que la mano de Dios se va a meter. A su nombre, a su nombre. Cómo Dios le gusta exponer a los David a gigantes. A su nombre. ¿Alguien está aquí? Cómo Dios le gusta exponer a los pueblos pequeños a gigantes. Yo estoy seguro, mire, y digo esto porque lo he sentido desde que, y se lo he testificado al pastor Ambiori, desde que he venido aquí a esta región de California. Yo sé, hermanos, iglesia, pastores, que aquí no se está peleando con cosas pequeñas. Aquí hay principados de alto rango, pero Dios va a demostrar que con este remanente Dios entregará victoria, que las murallas van a caer, que aunque las puertas estén cerradas y bien cerradas, algo va a pasar. Alguien lo puede creer, aleluya. Alguien que diga conmigo: los cerrojos se romperán, las murallas caerán, las puertas se abrirán. A su nombre, a su nombre. Y quizás alguien diga: pero pastor, es difícil. Esa puerta no se abre con tan solo tocarla, porque está cerrada y bien cerrada. Pero lo más fuerte es cuando Dios te dice: aunque está bien cerrada, es por ahí que vamos a entrar. A su nombre. Se los voy a poner de esta forma, para que usted entienda a dónde quiere llevar Dios la iglesia. Dios le dice a Josué, ya no está Moisés, está Josué, le dice: avanza por la ruta del rey tal, cruzarás sus campos, porque por ahí te manda el Señor. Y dice la Biblia que cuando Josué fue caminando, dice la palabra del Señor que mandó unos mensajeros para decir al rey: permítenos cruzar por tu tierra y te aseguraremos que cruzaremos pacíficamente, ni comeremos de tus campos, ni beberemos de tus pozos, ni de tus aguas. Lo que queremos es cruzar. Y dice la Biblia que cuando aquel rey recibió los mensajeros, le mandó un comunicado a Josué y le dijo: dígale a Josué que si pone un pie en mi territorio, mi ejército se va a levantar y les va a atacar. En otras palabras, aquí va a correr sangre. Dice la Biblia que Josué volvió a pedirle: por favor, déjame cruzar por tu tierra, nuestra cruzada será pacífica. Y le volvió a mandar el mismo mensaje. Y Josué consulta a Dios: Señor, ¿qué hacemos? Tú nos estás mandando por ahí, pero el rey está diciendo que no nos va a dejar cruzar. Y Dios le dice a Josué: por ahí es que vas a cruzar. Y Dios está dando a entender en esa historia que a veces hay cosas que Dios te va a mandar a hacer que no van a ser pacíficas, sino que va a ser por la fuerza. Por eso dice la Biblia que Josué levantó el ejército, amado, mire, y arrasó con esa ciudad por causa de la oposición. A veces queremos que las cosas se den suave, sin mucho escándalo, sin mucha guerra. Pero hay momentos que Dios te va a decir: te entregaré victoria, pero no será pacíficamente. Te entregaré victoria, pero habrá guerra. Tendrás que pelear. Se te van a levantar. Van a haber enemigos que se te van a oponer. Y por eso dice la Biblia que Jericó estaba cerrada. Y Dios quiso que estuviese cerrada y bien cerrada, porque Dios iba a mandar un mensaje a todo Canaán: que aunque Jericó era impenetrable, la mano de Dios la iba a estremecer, que Dios iba a entregar victoria. Yo no sé si alguien se ha sentido peleando con algo que es más fuerte que tú, pero Dios te está enseñando a través de esa prueba de dependencia
¿por qué dependencia? Porque es ahí donde el Señor le dice: prepárame a los trompetistas, en pocas palabras, a los sacerdotes, llévenme el arca y le voy a dar instrucciones. Como Dios le gusta dar instrucciones para hacer cosas sobrenaturales. Mire, cuando Dios le da una instrucción, no cuestione, sigue la instrucción y camina, porque lo sobrenatural se mueve así. Si claudicaste, si cuestionaste, mataste el mover de lo sobrenatural. ¿Alguien está aquí? Aleluya. Tienes que moverte en fe, caminar en fe. Hay gente que cuestionan: ¿y cómo se va a dar? ¿Y cómo va a suceder? No pregunte eso, solo obedece. Tenemos mucha gente que pregunta, tenemos poca gente que obedece. A su nombre. ¿Alguien vino hoy? La gente que pregunta mucho no ve lo sobrenatural. Son la gente que tienen dependencia del Espíritu Santo de Dios. Hay gente que quizás hubiesen dicho: mira, amado, porque quizás usted lee la historia y lo ve sobrenatural, pero yo estoy seguro que si usted y yo hubiésemos estado en ese grupo que dio vuelta, hubiésemos dicho: ¿y por qué tienen que hacer tanta vuelta? ¿Y por qué no 3? ¿Y por qué no 2? Dios lo puso a dar, amado, por 6 días, una vuelta completa a las murallas. Y quizás usted diga: wow, darle vuelta. Estaban obedeciendo, estaban mandando un mensaje. Pero el Espíritu Santo de Dios me dijo: enfócate en algo, lee detenidamente. Y ese verso que leímos, donde decía que Josué le dijo: aunque ustedes escuchen sonar la trompeta, no griten, ni se escuche su voz, ni salga palabra de vuestra boca hasta que yo indique. Y cuando yo les diga, griten. Quizás las personas a primera instancia, cuando leen la historia de Jericó, ¿qué es lo primero que se enfocan? En el grito. En el grito. Vamos a hacer una prueba porque estamos de aniversario. ¿Alguien vino de aniversario? ¿Alguien se siente de aniversario? ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo? Aleluya. Yo no sé si los músicos, ¿dónde está el baterista? Porque aquí vamos a entrenar, amado, porque aquí van a caer cosas poderosas. Alguien dice: a ver, en esta hora, aleluya, Dios va a derribar murallas en esta noche. ¿Alguien lo puede creer? Va a haber un estallido en el mundo espiritual aquí en esta ciudad. ¿Alguien lo puede creer? Mire, que los demonios sientan que aquí hay una iglesia alabando a Dios. Que los principados que están en las esquinas, en los puntos de droga, sientan que aquí hay una iglesia que está en victoria. Oh, gloria, Dios mío. ¿Dónde está la iglesia que celebra? Eso es. ¿Dónde está la iglesia que celebra? Aleluya. Frenamos. Estamos practicando. A su nombre. Josué le dijo: en el último día ustedes van a gritar, en pocas palabras, a todo pulmón, porque el que está de victoria se le siente que está de victoria. ¿Alguien dice amén en esta hora? Este culto no lo vamos a dar como derrotado, lo vamos a dar como que estamos celebrando 10 años de victoria. ¿Alguien puede dar un grito de júbilo? Aleluya. La instrucción indicaba: cuando ustedes den la última vuelta, porque el séptimo día van a dar ciertas cantidades de vueltas, 7 vueltas, más las 6, 13. Pero la última, cuando ustedes escuchen la bocina y yo le indique, ustedes van a gritar, está diciendo Josué, con tanta fuerza, junto con la bocina, que de repente las murallas caerán. Y quizás todo el mundo esté esperando el grito. Y podemos hacer la prueba nuevamente. Un grito de júbilo fuerte. ¿Alguien está preparado para su victoria? ¿Alguien está preparado para su victoria? Usted nota cómo cuando leemos esa historia la mente se nos conecta al grito, porque el grito del pueblo era el que iba a determinar que Dios se iba a meter. Pero no nos damos cuenta que todo el proceso de los días anteriores también era parte del entrenamiento. Porque no es fácil usted tener que dar vuelta por 6 días donde Dios solamente te diga:
haz silencio. No es fácil cuando los enemigos se están burlando y lo único que Dios te dice es: haz silencio. No digas nada, no te defiendas. ¿Alguien aquí Dios le ha dicho no te defiendas? ¿Alguien aquí Dios le ha dicho en medio de un momento tenso y de guerra: haz silencio, no te defiendas? Está quieto y conoce que yo soy Dios. 6 días dando vueltas y Dios diciéndole: solo hagan silencio. Van a gritar cuando yo le indique. ¿Saben algo? Que Israel no tan solo obedeció con el grito, Israel también obedeció con el silencio. Y aquí Dios me daba una enseñanza. Es fácil usted entrenar a alguien a cómo articular palabras, a cómo hablar, a cómo cantar, a cómo usar sus cuerdas vocales. En ninguna parte de la historia yo he visto a alguien que se le entrena a hacer silencio. A la gente no se le entrena a hacer silencio. A la gente se le entrena a hablar, a cantar, a hacer música. A la gente no se le entrena a hacer silencio. Pero ahora vemos a Dios entrenando a su pueblo a hacer ¿qué? Silencio. Alguien que diga conmigo: el silencio es un entrenamiento. ¿Qué representa el silencio en Jericó entonces? Yo le hago una pregunta. ¿Qué era lo que más hacía Israel durante los 40 años vagando en el desierto? Quejarse. Dios le está mandando un mensaje a su pueblo: si quieren ver mi gloria y mi poder, tendrán que aprender a dejar de quejarse. Wow, yo siento la presencia de Dios acá. Lo sobrenatural no se activa donde hay quejas, donde hay cuestionamiento. ¿Y por qué es así? ¿Y por qué tiene que ser así? Y Dios dando instrucciones. Mire, vuelvo y repito esto: si usted quiere caminar en lo sobrenatural, no cuestione, solo obedece. A su nombre. Porque cuando tú obedeces, las cosas se activan. Dios comienza a abrir los cielos. Dios comienza a hacer cosas sobrenaturales. Por eso dice la palabra del Señor, amado, y está ahí en la Biblia: Israel se quejaba por todo. Cuando tenía sed, ¿qué decía? Danos agua. No vas a dejar morir de sed. Mejor nos hubiese estado quedarnos ¿dónde? En Egipto. Wow, ¿cuántas personas por quejarse no muestran que aman más su esclavitud que su libertad? Cuando tenían hambre, se quejaban. Le mandaba a Dios maná y como quiera se quejaba. Entonces Dios ahora los va a entrenar a que si quieren caminar bajo el poder de Dios, tendrán que caminar haciendo silencio. Por 6 días caminando haciendo silencio. Y créame, para Israel esto no era fácil. Hacer silencio por 6 días cuando Dios te está mandando a hacer algo loco. Porque darle vuelta a una ciudad supuestamente para ver victoria es algo loco. ¿Cómo tú puedes vencer una ciudad dando vuelta? A veces Dios te va a mandar a hacer cosas locas para entrenar tu fe y crear en ti dependencia. Cuando tú obedeces al Espíritu Santo, cuando tú te rindes al Espíritu Santo. Yo no sé si hay un caballero aquí que se ponga de pie rapidito. Un caballero. Aquí tengo el caballero. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que había en una ocasión un ciego que no tenía la vista y andaba buscando el maestro. Yo me puedo imaginar a aquel ciego buscando ¿dónde está el maestro? Y quizás escuchaba a alguien y le decía: oye, tengo una pregunta. ¿Tú no has visto al maestro? ¿No ha cruzado por aquí el maestro? Quizás le decían: cruzó ayer, cruzó la semana que pasó, pero ya no está aquí. Se dirigió a Capernaum. Yo me imagino a aquel ciego buscando, porque para alguien que está ciego le cuesta llegar a los lugares. Ahora imagínense aquel momento donde se encuentra con Jesús. Cuando se encuentra con Jesús, ya él ha peleado una batalla. Ya él ha demostrado, amado hermano, que quiere el milagro. No le fue fácil. Yo estoy seguro que muchos de los que están aquí no le ha sido fácil el llegar aquí.
pero están aquí. Usted sabe lo que es pelear con cosas, salir del mundo y llegar a la casa de Dios. Pero ahora ese ciego está con Jesús. Y para colmo, Jesús no le hace el milagro. Dice la Biblia que Jesús hace lodo y le pone lodo en los ojos. Y gracias a Dios que estaba ciego. Porque si hubiese tenido la vista, ves, ven acá, el lodo es lo que tú me ves ya. Si el ciego cuestiona, cancela el milagro. Jesús le echó lodo. Cuando le echa lodo, para colmo, estando ciego, le dice: lávate en el estanque. Yo me imagino que aquel ciego pudo haber dicho: pero maestro, tú sabes lo que me costó llegar aquí. Tú sabes la lucha que yo cogí para llegar aquí. No me es más fácil que me des la vista ahora. Y mire, y si tú quieras, hasta me baño en el estanque, pero con vista. Jesús no. Jesús lo deja ciego y ahora con lodo. Y le dice: lávate en el estanque. Ahora el hombre tiene que seguir siendo ciego, pero con una palabra encima poderosa. Porque se encontró con Cristo y le dio una instrucción. Y eso de entender que hay ciertos milagros que están ligados a ciertas palabras. Hay ciertos milagros que no se activan hasta que no hay ciertas acciones. Jesús pudo haber removido la roca que tapaba la tumba de Lázaro, pero le dijo a alguien: muévanme la roca. Porque si alguien se mueve en fe, y de una vez salió un cuestionamiento: pero es que ya hiede. Yo sé que hiede, pero necesito activar la fe de alguien. Necesito mover la fe de alguien. Si me mueven la roca, saco a Lázaro. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Entonces a veces el problema no es que no hay palabra, es que no hay gente de fe. Es que no hay gente que le crea a Dios. Gente que dependan de Dios. Por eso Dios nos entrena constantemente y manda al ciego a buscar el estanque, ciego y con lodo. Yo no sé si a alguien le ha pasado así, que usted viene al altar a clamar: Señor, necesito un milagro. Señor, tú sabes lo que yo estoy pasando, y lo único que Dios te da es una palabra. Pero el problema sigue en tu casa. La guerra sigue en tu hijo. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Y te vas para tu casa con una palabra, ciego y con lodo. A veces como que te sentirías hasta peor. Pero ¿cuál es la actitud que Dios está esperando de nosotros? Que cuando tú salgas de la casa de Dios, tú digas: Dios me dio una instrucción y yo lo creo. Yo camino en fe. Yo llegaré a mi casa en fe. Yo me acostaré en fe. Me levantaré en fe. Porque si Él lo dijo, Él lo hará. ¿Alguien lo puede creer? Aleluya. ¿Alguien lo puede creer? Si ese ciego no llega al estanque y hace la instrucción y se lava, no recibe la vista, aunque ya el milagro por la palabra estaba ahí. Entonces, a veces Dios nos va a entrenar con las instrucciones que Él nos da, no tan solo para que veamos el milagro, sino para Él formarnos en el proceso. Porque a veces las cosas que vivimos son instrumentos de Dios para Él convertirnos en la persona que Él nos quiere convertir. El pastor Ambioris mencionaba algo del profeta Jeremías y dijo: Dios le dijo al profeta: ve a donde, a la casa del alfarero. ¿A dónde lo mandó? A la casa. ¿Y qué le dijo? Porque allí hablaré. Y yo le hago una pregunta: ¿no estaba hablando Dios con Jeremías ya? ¿Por qué tenía que mandarlo a la casa del alfarero si lo que él le podía decir en la casa del alfarero se lo hubiese podido decir en el momento que le estaba hablando? A veces queremos que las cosas se den a nuestra manera, y Dios te va a decir: lo que te quiero decir no te lo voy a decir ahora, ni te lo voy a decir aquí, te lo diré en la casa del alfarero. Por eso a veces hay cosas que Dios no te las va a decir en tu casa. Ay. ¿Alguien está aquí? Aleluya.
A veces lo que Dios te va a hablar, te lo va a decir donde, en la casa del alfarero. Bueno, es que Dios me habla. Es que yo tengo, qué bueno que tienes comunión con Dios. Pero Dios te está diciendo, ve a la casa del alfarero, porque allí contigo. ¿Y qué se hace? Como decía el pastor, en la casa del alfarero. Dios te forma. Ahí es donde las vasijas se rompen y se hacen de nuevo. Ahí es donde se agarran los pedazos y se forman de nuevo, se restauran. Y el Espíritu de Dios trabaja en nuestra vida, formándonos, enseñándonos dependencia. ¿Cuántas cosas Dios no nos manda a hacer que no entendemos? Porque no hay una cosa más fuerte cuando Dios te manda a hacer algo que no tiene lógica. Alguien decía, ¿qué hacer cuando usted no sabe qué hacer? Depende de Dios. Descansa en Dios. Obedece la guianza del Espíritu. Por eso no quiero que se enfoquen en el grito de victoria. Enfócate en todo el silencio que Dios te ha mandado a hacer. Cuando Dios te dice, mija, solo confía, no te quejes. Mija, solo camina, no te quejes. Solo descansa, sigue yendo a la iglesia, voy a resolver, no te quejes. Porque el lenguaje también muestra fe. Cuando usted hace silencio en Dios, usted también está demostrando fe. Yo le decía a alguien, cuando tú vas a la presencia de Dios y sientes que Dios no te habla, el silencio de Dios también es un lenguaje. Dios habla a través del silencio. Y a veces cuando Dios hace silencio, está diciendo, tengo todo bajo control, voy a obrar, lo voy a hacer, solo confía. Por eso le decía que cuando el pueblo iba a cruzar el mar Rojo y los filisteos detrás, le dijo Dios, dile al pueblo que estén quietos y que vean que yo soy Dios. Dios es real, pero quiere entrar a su pueblo en una dimensión de dependencia donde los milagros van a ocurrir, mire, así. Yo me quedé impresionado con lo que Dios hizo allá en Canadá, hace como un mes y días aproximadamente. Yo me sorprendí con la fe de esa gente. Había una mezcla de canadienses, africanos, nigerianos, árabes, gentes hasta hindúes, de diferentes nacionalidades, allí congregados. Amado, esa gente no te dejaban terminar el mensaje. Se paraban y decían, men of God, recibí un milagro. Y yo tenía que detenerme y decir, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucedió? Tenía una bola y no la siento, se me desapareció. Esa gente venían con sus peticiones escritas, porque ellos tenían fe que donde se adora a Dios está Dios, y donde está Dios, allí ocurren milagros. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Y aquí estoy cerrando con esto que voy a decir. ¿Por qué a veces Dios nos manda a hacer cosas no normales? Porque el ser humano, cuando se acostumbra demasiado a algo, a repetir algo, le pierde esa chispa de fe. ¿Usted me escuchó? Y se vuelve común. Ya el venir a la iglesia se convierte en algo común. Y ya no está ese entusiasmo del principio. Pastor, yo no sé, no he escuchado el testimonio de esta iglesia, como esta iglesia comenzó. No conozco de los primeros años. Y si estamos celebrando 10 años es porque muchas cosas han ocurrido. Y yo estoy seguro, aleluya, que esta iglesia comenzó bajo gloria, bajo avivamiento, bajo un fluir, bajo algo sobrenatural. Y la palabra de Dios dice algo, y es que la gloria postrera tiene que ser mayor que la primera. Nunca espere algo menor de Dios, porque lo que Dios hace siempre va en ascenso, en crecimiento. Y decimos, como se dijo en los días de Ageo, alguien de los que están aquí se acuerda de la gloria primera del primer templo. ¿Habrá alguien que se acuerde de esa primera gloria?
Y llamaron a los ancianos. Y algunos ancianos dijeron: sí, nos acordamos de la gloria del primer templo. Pues acuérdense bien, porque lo que ustedes van a ver de aquí en adelante será más fuerte, será más grande. ¿Alguien está esperando algo grande de parte de Dios? Será tan grande la gloria de Dios que este lugar quedará pequeño para lo que Dios va a hacer. Se amontonará la gente en la entrada. Habrá gente, no habrá espacio para los parqueos. Aleluya. ¿Alguien cree lo que estoy diciendo? Aleluya, mi alma alaba a Dios. Porque yo sé que Dios ha prometido cosas poderosas, cosas grandes para este lugar. Y esta región sabrá que de Jehová es el poder, que hay un Dios real. California se ha catalogado como una región donde hay muchos santeros y brujos. Pero las noticias que se oirá es que habrá iglesia de poder, iglesia de autoridad, que correrán los enfermos a las congregaciones y sabrán que todavía Dios hace milagros. Alguien puede alabar a Dios en esta hora. Alguien puede adorar a Dios, aleluya. Alguien que tenga fe, alguien que crea que Dios es poderoso, aleluya. No importa cuál es la instrucción, camina y obedece. Camina y obedece. Si Dios te dijo: da una primera vuelta en silencio, da la vuelta y no diga nada. Yo siento a Dios, porque aún en el silencio se mueve Dios. Aún en el silencio se mueve la mano de Dios. Aún en el silencio la gloria de Dios se manifiesta. ¿Cuántas veces no te has guardado tú durmiendo? Porque has dicho como el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa fe se tiene que activar. Allá en Canadá, amado, los sordos oían. Una mujer, amado, sorda, totalmente sorda, cuando otra hermana estaba testificando, sus oídos se le destaparon y comenzó a escuchar. En la congregación del pastor Ambiores, una joven con un flujo de sangre por 3 meses continuo que no se le paraba, me dijo el Espíritu Santo: dile que se vaya al baño a chequearse. Hoy en día la gente tiene hasta vergüenza, puro de los mil. No tenga pena. 2 semanas atrás fue eso. ¿Y cómo ella salió del baño? Impactada, que el flujo que por 3 meses no se paraba, se paró. Dios es real. Él está entre su pueblo. Él se puede meter en tu casa. Esa guerra que hay en tu hogar, Él la puede librar. Ese familiar por la cual tú estás orando, Él lo puede tocar. Alguien puede creer que los descarriados van a venir. Los que están descarriados van a venir. Yo no sé quiénes están clamando por familiares, pero si tiene fe, Dios lo va a traer. Wow, yo siento, amado hermano, una unción que va a llegar a países de gente que está aquí. Yo siento a Dios acá, y la mano de Dios va a llegar allá y va a tocar familiares, y va a obrar, va a sanar, va a romper cadenas. ¿Alguien lo puede creer? Póngase sobre sus pies, aleluya. Mi alma alaba a Dios. Alguien que diga conmigo: caminaré en obediencia. Diga con fuerza: caminaré en obediencia y veré lo sobrenatural. Dependencia. Dependencia.